La magnitud del descubrimiento fue asombrosa. Los expertos estimaron que los colosales restos esqueléticos, ahora expuestos por las aguas en retirada del Éufrates, pertenecían a una criatura diferente a todo lo registrado en la historia de la humanidad. Durante siglos, el libro del Apocalipsis ha predicho un momento en el que el gran río Éufrates se secaría, dando paso a una serie de acontecimientos que alterarían el mundo. Muchos descartaron esta profecía como mero simbolismo, hasta ahora. A medida que las aguas retroceden a un ritmo sin precedentes, revelando secretos enterrados durante mucho tiempo bajo el lecho del río, surge una pregunta escalofriante: ¿podría ser esto una señal innegable de intervención divina? A lo largo de la historia bíblica, el Éufrates ha sido asociado con los ángeles caídos y la venida del Anticristo. ¿Podría este descubrimiento marcar la advertencia final antes de que comience la gran tribulación? Lo que alguna vez pareció una metáfora religiosa abstracta es ahora una realidad en desarrollo, que despierta tanto la curiosidad científica como un profundo malestar espiritual. Debajo de la tierra agrietada y reseca, ha surgido algo extraordinario, algo que desafía toda explicación convencional. Entre las muchas revelaciones sorprendentes se encuentra la estructura esquelética de una entidad gigantesca, su inmensa estructura extendida sobre el lecho expuesto del río como los restos de una leyenda olvidada hace mucho tiempo. A primera vista, parecían los restos de una bestia mítica, algo extraído del folclore antiguo. Pero esto no fue una mera fantasía. Esto fue real. El tamaño de los huesos es casi incomprensible. Tan gruesas como imponentes troncos de árboles y que se extienden a lo largo del desolado paisaje, rivalizan con la longitud de las serpientes más grandes jamás documentadas. Los científicos y arqueólogos, desesperados por categorizar el hallazgo dentro de la historia conocida, se enfrentan a más preguntas que respuestas. Las teorías iniciales sugieren que los restos pueden pertenecer a un depredador prehistórico no descubierto, una criatura tan antigua que nunca había aparecido ningún rastro previo de su existencia, hasta ahora. Pero otros proponen una posibilidad aún más inquietante: que este ser existiera en una era mucho más allá de la comprensión humana, acechando en las profundidades del Éufrates mucho antes de la civilización registrada. Lo que hace que el descubrimiento sea aún más desconcertante es el estado de los restos óseos. A diferencia de los fósiles típicos que han sufrido una extensa mineralización a lo largo de millones de años, estos huesos parecen inquietantemente bien conservados, como si el tiempo mismo los hubiera tocado solo ligeramente. Algunos investigadores se muestran reacios a aceptar que estos restos puedan tener millones de años de antigüedad, lo que plantea la inquietante posibilidad de que esta criatura viviera, y tal vez incluso pereciera, mucho más recientemente de lo que se imaginaba. Sin embargo, no es solo el tamaño o la conservación de los huesos lo que inquieta a quienes los examinan. Su ubicación es muy inusual, casi como si hubieran sido colocadas deliberadamente en lugar de esparcidas por el deterioro natural. Aún más desconcertantes son las extrañas marcas grabadas en la superficie de los huesos. A diferencia de los signos típicos de erosión o fosilización, estas tallas guardan un extraño parecido con inscripciones antiguas, cuyo significado se perdió con el paso del tiempo. Los teólogos y eruditos religiosos han adoptado una visión especialmente siniestra de estos hallazgos. A lo largo de la historia, las serpientes han simbolizado el caos, el engaño y el conocimiento prohibido. Casi todas las civilizaciones antiguas tienen historias de enormes criaturas serpentinas, seres que desempeñaron papeles fundamentales en los mitos de la creación, las batallas divinas y las profecías apocalípticas. En el libro del Génesis, la serpiente fue el presagio de la caída de la humanidad, tentando a Adán y Eva a la desobediencia. En Apocalipsis, se describe a Satanás como un gran dragón, un ser de poder abrumador destinado a engañar a las naciones y provocar un tiempo de tribulación. ¿Podría esta criatura recién descubierta ser una manifestación de esas antiguas advertencias? Aún más desconcertantes son los testimonios de quienes han visitado el sitio. Algunos afirman haber escuchado espeluznantes susurros que emanan de los huesos, sonidos para los que aún no se ha encontrado una explicación científica. Otros describen una quietud pesada, casi asfixiante, en el aire, como si el mismo suelo debajo de ellos fuera consciente de lo que habían desenterrado. Los lugareños hablan en voz baja de sueños y visiones extraños, de figuras sombrías y mensajes crípticos que parecen atraer desde la oscuridad. A medida que los expertos continúan sus investigaciones, las preguntas se multiplican. ¿Por qué no se ha encontrado nunca antes ningún registro de una criatura así? Si se tratara simplemente de una especie extinta, ¿por qué sus restos permanecieron ocultos durante tanto tiempo para ser revelados ahora, en un momento en que la decadencia del Éufrates se alinea tan estrechamente con la profecía bíblica?
Algunos creen que estos acontecimientos no son meras coincidencias. El inquietante momento, la inexplicable preservación, las antiguas inscripciones, todo apunta a algo mucho más grande que un simple descubrimiento arqueológico. Existe una sensación cada vez mayor de que la propia Tierra está revelando secretos ocultos durante mucho tiempo, como si la frontera entre lo natural y lo sobrenatural estuviera empezando a adelgazarse. La conexión entre las serpientes y la profecía divina se extiende mucho más allá de esta última revelación. En la época de Moisés, las serpientes eran agentes de destrucción y símbolos de redención. En el libro de Números, Dios envió serpientes venenosas entre los israelitas como forma de castigo por su rebelión. Sin embargo, aquellos que contemplaron la serpiente de bronce levantada por Moisés fueron sanados milagrosamente, un presagio paradójico del eventual sacrificio de Cristo. Pero quizás la referencia bíblica más escalofriante proviene de Apocalipsis 12, 9, donde Satanás no es solo un engañador sino que se ha transformado completamente en un gran dragón, la serpiente antigua que trae destrucción al mundo. Si este descubrimiento es algo más que una simple anomalía, si de hecho está vinculado a profecías en desarrollo, entonces las implicaciones son profundas y aterradoras. Sin embargo, los restos óseos no son el único hallazgo extraordinario en el lecho del río seco. A medida que el Éufrates continúa menguándose, otro artefacto ha surgido de sus profundidades, uno que no ha hecho más que aumentar la creciente sensación de inquietud. Enterrada bajo siglos de limo y piedra, se ha desenterrado una espada antigua. Muy corroída pero aún conservando su formidable forma, el arma es mucho más grande que las espadas estándar de periodos históricos conocidos. Su diseño es desconocido y su artesanía no se parece a nada que se encuentre en la región circundante. Los eruditos y arqueólogos han quedado en un estado de asombro y especulación. A medida que se corrió la voz del descubrimiento, muchos recurrieron a la historia bíblica en busca de respuestas. Algunos creen que la espada puede estar relacionada con una de las batallas más famosas de las Escrituras, el duelo entre David y Goliat. Según 1 Samuel 17, 45-51, Goliat era un guerrero imponente que infundió miedo en los corazones de los ejércitos de Israel. Se mantuvo como un gigante entre los hombres, lanzando un desafío que ningún soldado se atrevió a aceptar, hasta que un joven pastor llamado David dio un paso al frente. Armado únicamente con una honda y 5 piedras lisas, David declaró su fe en Dios y derribó a Goliat con un único y fatídico disparo en la frente. Sin embargo, no fue la piedra la que aseguró su victoria, era la enorme espada del propio Goliat, que David empuñó para cortar la cabeza del gigante caído. ¿Podría esta antigua espada, ahora revelada por el retroceso del Éufrates, ser un remanente de esa batalla legendaria? La idea puede parecer descabellada, pero la historia tiene una manera de ocultar verdades que resurgen en los momentos más inesperados. Con cada nueva revelación, los misterios del Éufrates se profundizan. Ya sea visto a través del lente de la ciencia o de la fe, una cosa es innegable, algo profundo se está desarrollando. El río, considerado durante mucho tiempo cuna de la civilización y piedra angular de la profecía bíblica, está revelando secretos que desafían todo lo que creíamos saber. Y a medida que las aguas continúan retrocediendo, uno solo puede preguntarse, ¿qué más queda escondido debajo? Si esta es realmente la espada legendaria de Goliat, ¿cómo llegó a las profundidades del Éufrates, tan lejos de la tierra de Israel? Muchas teorías intentan resolver este misterio. Una posibilidad es que la espada fue tomada como botín de guerra durante batallas antiguas, pasó de un conquistador a otro y finalmente se perdió en el caos de la guerra, hundiéndose en el lecho del río con el tiempo. Otra teoría sugiere que cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo de Salomón, saquearon innumerables artefactos sagrados. Si la espada de Goliat estaba entre los tesoros tomados, es posible que haya sido transportada hacia el este, para luego ser descartada, escondida o olvidada a lo largo de los siglos. Una posibilidad más intrigante es que los sacerdotes o guerreros israelitas, temiendo la profanación de sus reliquias sagradas, ocultaran deliberadamente la espada en un lugar secreto, tal vez cerca del Éufrates, un río que jugó un papel importante en la historia bíblica. A lo largo de los siglos, los paisajes cambiantes, las inundaciones y las fuerzas naturales podrían haberlo enterrado profundamente bajo el lecho del río, preservándolo hasta su inesperado redescubrimiento en los tiempos modernos. Pero, ¿es esta revelación pura coincidencia o podría ser parte de un plan divino? El río Éufrates ahora se está secando, un evento mencionado directamente en Apocalipsis 4 y 12 como una señal del fin de los tiempos. Al misterio se suma la identidad del propio Goliat.
Algunos creen que no era simplemente un guerrero gigante sino un descendiente de los Nefilim, uno de los seres más enigmáticos y controvertidos descritos en la Biblia. Los descubrimientos recientes, el secado del Éufrates, el desenterrado de un enorme esqueleto de serpiente y ahora la aparición de esta antigua espada, son difíciles de descartar como mera casualidad. ¿Podrían ser advertencias divinas? ¿Señales de que las profecías bíblicas se están desarrollando ante nuestros ojos? Queremos escuchar tu opinión. ¿Tienen estos descubrimientos un significado espiritual o son simplemente restos de una historia olvidada? Comparta sus puntos de vista en los comentarios a continuación. Y antes de irte, considera esto. A lo largo de la Biblia, los ángeles caídos han sido vinculados con la corrupción de la humanidad, dando forma a la historia de maneras tanto misteriosas como catastróficas. Sus orígenes se remontan a Génesis 6, 4, que dice: Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los humanos y tenían hijos de ellas. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Este pasaje ha desconcertado a los teólogos durante siglos. Muchos eruditos bíblicos interpretan a los hijos de Dios como seres angelicales caídos que desafiaron la ley divina, tomaron esposas humanas y dieron a luz a los Nefilim, una raza de gigantes que poseen una fuerza e inteligencia extraordinarias. Aunque se les llama héroes de la antigüedad, su legado no fue de rectitud sino de destrucción y corrupción. Algunos creen que su propia existencia contaminó el linaje humano, lo que llevó a Dios a provocar el gran diluvio para limpiar la tierra y restaurar a la humanidad a su pureza prevista. Sin embargo, los Nefilim no fueron completamente exterminados. Algunos creen que Goliat, el formidable guerrero filisteo a quien David derrotó, es uno de sus descendientes, un remanente sobreviviente de este linaje corrupto. La Biblia proporciona más evidencia de que los gigantes persistieron mucho después de la época de Noé. En Números 1 y 33, los espías israelitas informaron haber encontrado a los descendientes de los Nefilim, los Anakim, en Canaán. Más tarde, en 2 Samuel 21, 15-22, David y sus hombres entablaron una batalla contra más gigantes del linaje de Goliat, reforzando la idea de que su presencia perduró a través de generaciones. Añadiendo otra capa de misterio está el reciente descubrimiento de un enorme esqueleto de serpiente cerca del Éufrates. Desde el principio de los tiempos, la serpiente ha sido símbolo de engaño y rebelión. Apocalipsis 12, 9 describe a Satanás como el gran dragón, esa serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que extravía al mundo entero. ¿Podría este enorme esqueleto estar relacionado con los ángeles caídos que, según los textos bíblicos, fueron arrojados y aprisionados bajo el Éufrates? Algunos creen que estos seres caídos, conocidos como los vigilantes en el libro de Enoc, alguna vez vagaron por la tierra, corrompiendo a la humanidad e impartiendo conocimientos prohibidos. Los textos antiguos sugieren que alteraron la creación misma, produciendo seres antinaturales y monstruosos. El momento en que se produjeron estos descubrimientos, coincidiendo con el secado del Éufrates, no hace más que profundizar el misterio. La profecía bíblica afirma que cuando este río se seque, se producirán acontecimientos monumentales, incluida la liberación de poderosas entidades sobrenaturales. A medida que estas antiguas reliquias emergen de las profundidades del río, sirven como inquietantes recordatorios de que la batalla espiritual descrita en las Escrituras no es una mera metáfora sino una realidad que se desarrolla ante nosotros. ¿Son estos descubrimientos presagios del fin de los tiempos? Si es así, ¿qué podría venir después? El mundo pronto podría ser testigo de acontecimientos que van más allá de la comprensión humana a medida que fuerzas largamente olvidadas se agitan una vez más. El Éufrates siempre ha sido un lugar de profecía y encuentros divinos. Apocalipsis 9, 14-15 ofrece una advertencia escalofriante. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 ángeles caídos no solo fueron arrojados del cielo, sino que fueron atados, encarcelados durante un tiempo específico en la historia, esperando el momento en que serían liberados para traer una destrucción inimaginable, matando a 1/3 de la humanidad. ¿Pero por qué el Éufrates? Este río siempre ha sido algo más que un hito geográfico. Ha sido un campo de batalla espiritual, una línea divisoria entre grandes imperios y un escenario para algunos de los acontecimientos más significativos de la historia bíblica. Asiria, Babilonia y Persia, todas ellas surgieron y cayeron a lo largo de sus orillas, dando forma al destino de las naciones. Ahora, a medida que el río se seca, muchos creen que esto podría ser el preludio de la liberación de los 4 ángeles atados, seres poderosos que han esperado milenios el momento del juicio final.
Los informes de la región solo aumentan el malestar. Tanto los viajeros como los lugareños han hablado de sucesos espeluznantes, susurros en una lengua desconocida, sonidos extraños capturados en grabaciones y una sensación inquebrantable de ser observado. Algunos afirman escuchar voces que los llaman por su nombre, mientras que otros informan de la sensación de una presencia invisible acechando más allá de la vista. ¿Podrían ser estas las voces de los ángeles encarcelados, cuyas cadenas se debilitan después de siglos de confinamiento? Si su liberación es inminente, ¿qué horrores seguirán? A diferencia de otras entidades caídas, estos seres eran tan peligrosos que estaban encerrados, esperando su hora fatídica. ¿Podrían sus susurros ser mensajes de guerra, preparándose para su acto final de venganza? El Éufrates siempre ha sido frontera entre civilizaciones, pero la profecía bíblica afirma que sus aguas se secarán para preparar el camino a los reyes de Oriente, preparando el escenario para la batalla final del Armagedón. A medida que el río retrocede a un ritmo sin precedentes, han aparecido ruinas antiguas e inscripciones enigmáticas, algunas de las cuales no se parecen a nada visto antes. A la especulación se suma el descubrimiento de un enorme esqueleto serpentino dentro del lecho seco del río. ¿Podría ser esto una prueba más de la corrupción provocada por los ángeles caídos? ¿Manipularon la naturaleza misma, creando abominaciones más allá de la comprensión humana? Si estos ángeles atados están realmente a punto de ser liberados, el mundo puede estar al borde de un evento como ningún otro registrado en la historia. Su regreso no será sutil, sacudirá a las naciones, manipulará a los líderes y hundirá a la humanidad en el caos. Pueden seguir guerras, engaños y sucesos sobrenaturales que preparen el escenario para el surgimiento del anticristo. La Biblia advierte que antes del regreso de Cristo, las fuerzas de las tinieblas se levantarán en un último intento por tomar el control. El anticristo surgirá como una figura de gran influencia, ofreciendo falsas esperanzas a un mundo desesperado. ¿Podría la liberación de estos ángeles ser el catalizador de este engaño final? A la sensación de urgencia se suma el próximo eclipse lunar total, comúnmente llamado luna de sangre, que ocurrirá el 14 de marzo. A lo largo de las Escrituras, las lunas de sangre se han relacionado con el juicio divino y la profecía del fin de los tiempos. El profeta Joel declaró: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Joel 2:31. A lo largo de la historia, importantes acontecimientos han coincidido con tétradas de lunas de sangre, como el renacimiento de Israel en 1948 y la Guerra de los 6 días en 1967. ¿Podría la próxima luna de sangre ser otra señal de que estamos al borde del cumplimiento de la profecía? Las señales se están acumulando. La pregunta es, ¿estamos prestando atención? ¿Podría la luna de sangre del 14 de marzo ser otro eslabón crucial en una cadena profética que se desarrolla ante nuestros ojos? Lo que hace que este evento celestial sea aún más enigmático es su extraña conexión con recientes e inquietantes descubrimientos. El río Éufrates, uno de los lugares más importantes de la profecía bíblica, se está secando a un ritmo alarmante. En Apocalipsis 4:12 está escrito: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes de Oriente. Durante siglos, muchos interpretaron esta profecía metafóricamente, creyendo que simbolizaba una agitación futura. Sin embargo, hoy, a medida que el río retrocede, el mundo es testigo de una transformación sin precedentes, una transformación que inquietantemente se alinea con las escrituras antiguas. El Éufrates, que alguna vez fue un sustento para grandes civilizaciones, ahora se está desvaneciendo, exponiendo misterios enterrados durante mucho tiempo que desafían toda explicación. Pero el Éufrates no es el único río que está experimentando un cambio dramático. El Amazonas también está experimentando una sequía sin precedentes, que está provocando una devastación generalizada. Entre los espeluznantes descubrimientos se encuentran 10 restos humanos, 5 de los cuales son meros cráneos, mientras que los otros 5 son cadáveres sin cabeza. ¿Qué podría significar este patrón inquietante? Cada día que pasa, lo que alguna vez se consideró una antigua leyenda parece materializarse ante nuestros ojos. ¿Podríamos estar a punto de presenciar un signo extraordinario de los tiempos? Revelando un misterio profético. El rápido secado del Éufrates es uno de los acontecimientos más fascinantes y misteriosos de nuestra era. Este río, venerado por su importancia histórica y espiritual, ha estado entrelazado durante mucho tiempo con la profecía bíblica. A medida que las aguas retroceden, revelan secretos asombrosos, secretos que sacuden los cimientos mismos de lo que creíamos saber.
Entre los descubrimientos recientes se encuentra una espada antigua de proporciones colosales, diferente a cualquier arma conocida de la región. Corroída por el tiempo, pero aún imponente por su magnitud, esta reliquia ha desconcertado tanto a historiadores como a arqueólogos. El gran tamaño de la espada desafía las expectativas convencionales, generando susurros y especulaciones. ¿Podría ser esta la legendaria espada de Goliat? ¿Una reliquia del pasado o un presagio del futuro? La noticia del descubrimiento se extendió como la pólvora, atrayendo un intenso interés entre los eruditos bíblicos. El formidable tamaño del arma, combinado con su inesperada ubicación bajo el Éufrates, ha provocado una tormenta de debate. Según el relato bíblico de 1 Samuel 17, 45-51, el gigante filisteo Goliat aterrorizó al ejército de Israel, desafiando a cualquier hombre a enfrentarlo en combate singular. Mientras los guerreros experimentados se encogían de miedo, un joven pastor llamado David dio un paso adelante, armado solo con una honda y 5 piedras lisas. Con precisión divina, golpeó a Goliat en la frente, derribándolo instantáneamente. Pero David no se detuvo ahí, tomó la enorme espada de Goliat y la usó para decapitarlo, asegurando la victoria para Israel. Si esta espada realmente perteneció a Goliat, ¿cómo terminó bajo el Éufrates? Los estudiosos han propuesto varias teorías. Algunos sugieren que fue tomado como botín de guerra por un antiguo ejército y perdido en una batalla cerca del río. Otros creen que podría haber estado entre los tesoros sagrados saqueados cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, finalmente enterrados bajo capas de limo durante siglos. Pero, ¿podría su repentina aparición en este preciso momento ser algo más que una mera coincidencia? Un río que revela sus secretos. A medida que el Éufrates continúa retrocediendo, revela mucho más que artefactos, expone un pasado inquietante que parece susurrar advertencias al presente. Debajo del lecho seco del río, cuevas y túneles recién revelados tienen marcas extrañas y de otro mundo. Tallas de figuras alargadas, expresiones inquietantes y símbolos crípticos insinúan rituales olvidados realizados hace mucho tiempo. Los arqueólogos han descubierto enigmáticas tablillas de arcilla con inscripciones antiguas, estatuas erosionadas con ojos huecos y penetrantes y altares de piedra con rastros de lo que parece ser sangre seca hace mucho tiempo. Algunos creen que estas ruinas pertenecieron a los grandes imperios de Babilonia y Asiria, mientras que otros temen que puedan ser restos de lugares maldecidos y ocultos durante mucho tiempo por el tiempo. Para aumentar el misterio, los investigadores han detectado perturbaciones electromagnéticas inexplicables en estas áreas, luces parpadeantes, fallas erráticas en los equipos e interferencias estáticas en las grabaciones. ¿Podrían estas anomalías ser ecos de una energía antigua reprimida durante mucho tiempo bajo las aguas? El papel profético del Éufrates. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Éufrates ha servido de frontera entre lo natural y lo sobrenatural, lo terrenal y lo divino. Fue allí cuando floreció el Edén, fue testigo del ascenso y caída de los imperios, y según la profecía, jugará un papel decisivo en los últimos días. La Biblia advierte sobre un tiempo en el que los ángeles caídos, atados bajo el Éufrates, serán liberados y desencadenarán el caos en el mundo. ¿Estas fuerzas sobrenaturales ya se están agitando e influyendo sutilmente en los acontecimientos globales? Algunos investigadores sugieren que su influencia se manifiesta en formas que nos cuesta comprender, a través de avances tecnológicos, manipulación genética y la decadencia moral que se extiende por las naciones. Si esto es cierto, entonces el secado del Éufrates y la revelación de las reliquias perdidas pueden ser signos de un ajuste de cuentas divino que se acerca. La aparición de la espada de Goliat, ya sea simbólica o literal, podría ser un presagio de la batalla definitiva entre el bien y el mal. ¿Estamos siendo testigos de las señales finales? En todo el mundo, la agitación está aumentando, guerras, desastres naturales, malestar social y una creciente fascinación por lo sobrenatural. Estos eventos se alinean inquietantemente con las advertencias de Jesús sobre los últimos días. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Las naciones estarán angustiadas y perplejas ante el bramido y la agitación del mar. La gente desmayará de terror, temerosa de lo que viene sobre el mundo. Lucas 21, 25-26. Jesús comparó los últimos días con la época de Noé, cuando la corrupción y la interferencia sobrenatural condujeron al juicio divino. Hoy, los paralelos son innegables. Si los ángeles caídos permanecen atados bajo el Éufrates, ¿podría su liberación inminente indicar que el regreso de Cristo está cerca? El libro del Apocalipsis nos dice que el sexto ángel derramará su copa,
secando el río para preparar el camino a los reyes de Oriente. Este pasaje sugiere que la decadencia del Éufrates no es simplemente una anomalía ambiental sino una señal espiritual, un marcador en la línea de tiempo divina de Dios. Sin embargo, como advierte 2 Pedro 3:4, los escépticos descartarán estas señales, afirmando, ¿de dónde viene esto que prometió? Desde que nuestros antepasados murieron, todo continúa como desde el comienzo de la creación. Sin embargo, para aquellos que tienen ojos para ver, las piezas de la profecía están encajando. El resurgimiento de artefactos antiguos, el descubrimiento de civilizaciones perdidas y el creciente caos en el mundo sirven como indicadores de que nos acercamos a un momento culminante de la historia. La última pregunta, ¿estás preparado? Si realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no podemos ignorar el significado de estos acontecimientos que se están desarrollando. ¿Podríamos estar en el umbral de los acontecimientos que conducirán al regreso de Cristo? Las señales están a nuestro alrededor y se vuelven más evidentes cada día que pasa. Lo que alguna vez fue descartado como leyenda ahora está surgiendo del polvo de la historia, ofreciendo un vistazo a una realidad mucho más profunda de lo que jamás imaginamos. Las Escrituras prometen que el plan de Dios se cumplirá. La única pregunta que queda es, ¿estamos preparados para lo que viene?